por bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizzo. Ok, doctor Óscar Guzmán Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Deseamos conversar con usted sobre aspectos muy importantes que tiene el desarrollo del cooperativismo. WOCU, a través de su historia, es una tradición del buen manejo del dinero en el sector cooperativo, en el sector solidario, y en especial en las pequeñas poblaciones rurales, como en las pequeñas cooperativas. Y hay un tema muy importante del cual se viene hablando. La banca habla de bancarización, la banca tradicional. Nosotros en el sector solidario hablamos de inclusión financiera, ¿sí? Y hablamos también de las cooperativas rurales y de la oportunidad de crédito rural. Y también hablamos del sobreendeudamiento y de un aspecto que muy poco se habla y que es de la esclavitud financiera. ¿Cómo logra WOCU hacer un desarrollo de la cooperativa en las pequeñas poblaciones rurales, en los pequeños sectores rurales, un desarrollo donde se ve la práctica del cooperativismo en la inclusión financiera y en el buen uso del dinero y del ahorro cooperativo o solidario? Bien, Wilton, una pregunta bien larga. Ahora quería una respuesta un poco larga también. Pero mira, a veces son cortas las respuestas a las preguntas largas. Sí, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo así. Bien, el WOCU lo que hace es, digamos, compartir con las cooperativas un modelo financiero y social. Nosotros buscamos siempre un balance, digamos, de llegar hacia las personas que no tienen oportunidades de acceder a servicios financieros, pero de una manera sostenible. Es decir, que la parte económica y la parte social tienen que ir de la mano. Basados en esto, lo que hemos visto nosotros en los años que hemos trabajado ya aquí en Colombia, es que las cooperativas vienen con algunos paradigmas tradicionales y vienen ya muchas más de 50 años aquí trabajando en los esquemas, digamos, de ahorro y crédito de hace algunos años. Para nosotros pensamos que es necesario irnos modernizando. Primero, basados en las necesidades de los asociados. Sobre todo si hablamos de sector rural, tenemos que enfocar ya o reenfocar los modelos, productos, políticas, estrategias, herramientas y tecnología a las necesidades y cómo llegar a este sector rural. Hemos visto nosotros primero, por ejemplo, que la principal barrera que tienen las personas en el sector rural para ahorrar es el costo de transacción, ¿no? Es decir, una persona que vive en una vereda alejada de una ciudad intermedia, no estamos hablando de una ciudad grande, pero intermedia, puede gastarse en Colombia 20.000, 30.000, 15.000 pesos dependiendo de la zona, pero podría llegar a ser esto el 20% del monto a ahorrar mensual de una persona o de una familia de ese nivel. Entonces, vemos ahí que es la primera barrera. Si yo tengo que desplazarme 2 horas, 1 hora, 3 horas hacia la oficina de la cooperativa para hacer un ahorro de 100.000 pesos, eso no es de incentivo, porque solo el costo va a ser demasiado alto. Entonces, el primer paradigma a romper ahí es que la cooperativa vaya a las veredas. La cooperativa vaya a ofrecer, no solo ofrecer los servicios financieros, sino a realizar transacciones en las veredas. Es decir, aperturar cuentas, depósitos, retiros, pagos de crédito, ahí mismo, para reducir ese costo de transacción. El número 2 es el tema de los aportes. Hay que cambiar la mentalidad para nosotros de aporte a ahorro. Hay que incentivar el ahorro. El aporte es un apalancamiento tradicional para el crédito. Ahora nosotros decimos, no, el ahorro tiene que ser separado del crédito y tiene que ser voluntario y tiene que ser un incentivo permanente para la persona. Tiene que ser, digamos, este ahorro que la persona lo utiliza para reducir la vulnerabilidad que tiene frente a los riesgos de salud, de enfermedad, educación, negocios, etc. O inseguridad, digamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a incentivar? ¿Quién lo va a fomentar? La cooperativa, pero directamente en las comunidades con una práctica constante y con la educación financiera. Nosotros ahora hemos incorporado en nuestro modelo no solamente la educación cooperativa, que es importante, pero la financiera, porque con la educación financiera se fomenta el uso del servicio financiero y sobre todo el ahorro. Entonces, ese es el segundo tema. El otro tema son las políticas, ¿no? Tenemos que adecuar las políticas, los requerimientos, los costos hacia el pequeño productor, porque eso es importante también. No podemos hablar, digamos, de una carga de tiempo, de esfuerzos, recursos. Eso no ayuda a la inclusión financiera.
Y finalmente el tema tecnológico, que yo nunca dejaré de repetirlo, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que usar dispositivos móviles que son los celulares, estas tabletas, la corresponsalía, los cajeros automáticos, las tarjetas, etcétera. Tenemos que usarlos porque eso es la manera, digamos, de poder llegar a las poblaciones más alejadas que no tienen servicios financieros de una manera eficiente y con un riesgo controlado a las cooperativas. En el otro lado, yo diría del riesgo que tú mencionas, digamos, del sobreendeudamiento, vamos a llamarlo así. Yo creo que la mejor manera es entrar primero entonces con el ahorro, como lo hacíamos siempre, ¿no? Países desarrollados, digamos, siempre empiezan con el ahorro y desde muy jóvenes. Hay que preocuparse de los niños, de los jóvenes, del ama de casa. Si la ama de casa entiende el sentido del ahorro y que es importante ahorrar, seguramente la familia va a aprender a ahorrar, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos muchísimo en ese sentido de inclusión de todo. Es decir, no solamente las mujeres, no solamente los hombres, no solamente los productores, pero las amas de casa, los niños, los jóvenes, los jornaleros, los oficinistas, los profesionales, los microempresarios, todos tienen que ser los llamados a tener la oportunidad de hacer inclusión financiera. En el lado del sobreendeudamiento, entonces, cuando balanceamos estos servicios eficientes con las finanzas, ¿no es cierto?, y el buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de estos servicios, nosotros también tenemos que hablar de que tiene que haber costos razonables y tienen que haber esta educación de que las personas sepan hasta dónde pueden extender sus sábanas. Cierto es que hay otro tipo de entidades que llegan con ofertas, ¿no es cierto?, muy atractivas. Una tarjeta de crédito, 5 millones de pesos, 4 millones de pesos de cupo, y tú te la gastas el fin de semana y luego te ves en problemas para pagar a la cooperativa, a la otra entidad. Entonces, eso yo creo que es, pero un rol también de las entidades de gobierno, por supuesto, de los sectores de integración cooperativa, pero de las mismas cooperativas, porque si el asesor transmite de manera adecuada la educación financiera, la responsabilidad, los riesgos de un crédito y hasta dónde extender las sábanas, yo creo que eso ayuda mucho a las personas para evitar estos riesgos de sobreendeudamiento. El excesivo crédito, el exceso de oferta de crédito, de consumo, para eso el ser humano se ha vuelto muy creativo, pero muy poco creativo para el ahorro. Y eso es el sector financiero en general. Pero si nos vamos acá, al sector cooperativo, afiliación, aporte y costo del dinero, ¿cómo romper ese bloque de concreto? Bien, yo diría, el tema más importante aquí es el tema del paradigma de los aportes, ¿cierto? Porque muchas de las cooperativas de ahorro y crédito, digo, no voy a referirme a las de aporte porque esa es su razón de ser, o su naturaleza, digamos, pero las de ahorro y crédito han venido con el tema de que el aporte es importante por el apalancamiento y es capital. Ahora con el tema de NIFS está en discusión el tema. Nosotros siempre con una mentalidad de que el ahorro es más importante, porque el ahorro es voluntario, el aporte es obligatorio. Y yo debería de ahorrar conscientemente de que eso es bueno para mí, para mi familia, para la sociedad, y cumpliendo el principio cooperativo de que todos nos ayudamos con ahorro para que los que puedan tener crédito pues lo tengan. Entonces, ese es el primer punto. Nosotros hemos logrado con este grupo de 31 cooperativas en Colombia que los aportes disminuyan. Es decir, teníamos algunas cooperativas que le pedían a una persona 200, 300 mil pesos solo para asociarse. Muchas de las personas de la base de la pirámide que no tienen tantos recursos quedaban excluidas. Ahora tenemos cooperativas con aportes iniciales de 5 mil pesos, 10 mil pesos, mucho más asequible. Después del otro tenemos el aporte mensual. Entonces, vean, las cooperativas venían creciendo obligatoriamente con los asociados porque tú tienes que, digamos, aportar mensualmente, si no, ya no tienes los beneficios, ¿verdad? Entonces, hemos dicho, no, el tema del aporte cambiémoslo por el ahorro y hagámoslo voluntario a través de productos atractivos, ahorros programados. Entonces, todos tenemos metas, sueños, objetivos, ¿no es cierto? Y hacer mirar a la gente la importancia de esto para que voluntariamente se pueda ahorrar lo que se pueda, eso sí, lo que cada uno pueda mensualmente. Y entonces eso ha ido cambiando en las cooperativas en el sentido de que la gente ya no se siente obligada, sino que se siente motivada a ahorrar. Es tanto así que muchas de las cooperativas con las que estamos trabajando tienen una liquidez excesiva ahora. Cuando en el 2011 que empezamos a los proyectos, nos decían que no había dinero, la gente no ahorraba, no había cultura de ahorro, y ahora hay tantos recursos que estamos buscando prestar. ¿Dónde están los asociados para prestar esos recursos, ¿no? Entonces el tema de aportes, políticas es importante. Y en el tema de costos. Yo creo que en el tema de costos las cooperativas tenemos una ventaja respecto de otras entidades. En la base de la pirámide, digamos en la clase media, la oferta de servicios financieros es costosa, sobre todo para la microempresa.
por parte de otras entidades. Las cooperativas con las metodologías de microfinanzas adecuadas pueden llegar a ser microfinanzas con costos razonables. Te voy a dar un ejemplo. Hay entidades que hacen microcrédito urbano-rural con tasas anuales efectivas de entre el 50 a 60%. Cuando las cooperativas que están haciendo microfinanzas en nuestro proyecto con tasas de entre el 20 y el 30 pueden salir sin problemas en el tema sostenibilidad. Entonces eso es un tema importante. El otro tema que hemos nosotros trabajado con nuestras cooperativas es que los costos de mantenimiento, de la tarjeta, de transacciones, todo tienen que ser bajos y razonables. Uno, como cooperativa, debería de mirar que la sostenibilidad o los ingresos deben venir por el lado de los créditos, del volumen de los servicios, y que las transacciones deben, digamos, ser representativas del incentivo para transaccionar. Aquí el volumen es importante, entonces el crecimiento es importante, y cuando tú tienes un crecimiento que permite diluir los costos fijos, entonces puedes tener retornos atractivos para ofrecer mejores costos a tus asociados. El péndulo del balance social y del balance cooperativo, ¿cómo lo encontramos aquí? Ok, bien, yo creo que nosotros tenemos mucha satisfacción con esto en Colombia, ¿no? Hemos llegado a poblaciones en donde uno primero ha generado acceso. Las cooperativas le han dado una oportunidad a la persona, ¿no? De abrir una cuenta, de ahorrar, de tener un crédito. Entonces, mira, yo he ido a las veredas y la primera pregunta que hago es, ¿cuántos de ustedes que están, digamos, en grupos, cuántos de ustedes han tenido una cuenta o un crédito con una institución, cualquiera que ésta sea, cooperativa, banca, compañía de financiamiento, microfinanciera, ONG, etcétera? Y es increíble ver cómo solamente 1 o 2 personas de 20 levantan la mano. Quiere decir que el resto no tenía esa oportunidad. Entonces, primero, el mejor tema social para nosotros es el acceso a los servicios financieros, el que tengan una oportunidad. Segundo, el uso de esos servicios financieros. Y el tema es básicamente a través de que si llegas a la comunidad con educación financiera, que la gente empieza a ahorrar y tener, digamos, fondos de protección para el futuro, para la vejez, para los hijos, para la educación. Ellos pueden empezar a invertir en la familia, para la vivienda, ¿no es cierto? Y mejorar las condiciones de vida de esas familias. Pensamos nosotros que es el mejor impacto social que podemos mirar a través de los servicios financieros. Bueno, en esta tú no me adelantaste a la pregunta. ¡Qué bueno! Sí. Entonces, las soluciones: educación solidaria o cooperativa, educación financiera. ¿Sí funciona esto? Sí, señor. Mira. ¿Cuoco lo hace funcionar y Claro. cómo? Ok, la educación cooperativa nunca va a pasar de moda. Los principios cooperativos para nosotros son la base del modelo cooperativo en el mundo. Entonces, pero digamos, esto ya es algo que lo hemos venido trabajando y lo tenemos. Lo que nos falta entonces es la educación financiera. ¿Qué viene con la educación financiera? Viene el tema de cómo nivelar un presupuesto, por ejemplo. ¿Qué es un presupuesto primero para las personas? ¿Cómo nivelar esos presupuestos? ¿Cómo generar excedentes para ahorrar? ¿No es cierto? Desde premisas muy básicas como usted tiene su ingreso y primero destine al ahorro y después gaste. No que es primero tengo el ingreso, gasto y lo que me quede ahorraré. Entonces son esas premisas las que tiene la educación financiera, la responsabilidad de un crédito, hasta dónde puedo pagar el crédito, ¿no es cierto? Que son muy importantes. Y yo hablaría de una tercera, inclusive, que le diría educación transaccional. ¿Cuál es esa? Comentábamos hace un momento el tema de las tarjetas. Las cooperativas en Colombia manejamos tarjetas de débito, algunas tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Pero las personas saben usar una tarjeta de crédito, saben usar una tarjeta de débito. Ahora hablamos ya del tema de celulares, banca móvil. ¿Saben cómo abrir una cuenta en el celular? A eso nosotros le llamamos educación transaccional, que es un tercer elemento, ¿no es cierto?, a incluir dentro de este tema de educación. Sería la triple. La triple ahora. Oscar, Ecuador, Colombia, Perú, lo cerquita. No metamos a Venezuela, ¿no? Bien. No meternos en Es diferente. Es diferente, es diferente. ¿Quiénes son mejores ahorradores? Bueno, yo diría, por países. Sí, por países. Tal vez creo yo, y por mayor influencia ancestral, diría yo, tal vez por este, digamos, conocimiento, digamos, de histórico, tal vez vendría desde el sur para arriba, donde había mucha influencia, digamos, indígena inca.
Tal vez ellos tenían más enraizado el concepto del ahorro, ¿no? Pero después al final, yo te digo, hemos aprendido y yo personalmente he tenido la oportunidad de Por eso, trabajar. le gustaba más comprar de contado. Sí, pero digamos ellos ahorraban, ¿no? En especie y en monetario. Sí. El monetario en ese momento era el oro, por ejemplo. Claro. Pero mira, el maíz lo guardaban, ¿no es cierto? Las cosechas las guardaban para los momentos de vacas flacas o de cuando no hay. Entonces sí había, digamos, ese concepto, ¿no? Ahora, el otro tema yo creo que es muy importante, es decir, con esta nueva mentalidad o modelo, si quieres llamarlo, de fomentar el ahorro, de ir a buscar el ahorro, de llegar a la gente con acceso, uso, buenos servicios, costos razonables, el ahorro funciona en todo lado. Al Woku le ha funcionado en Asia, en África, en Europa, por supuesto, y en América Latina. Yo creo que no hay zona, no hay país difícil. ¿Será que la ventaja de Woku es que tiene dinero fresco, dinero propio? Bueno, yo creo que de hecho esa no es la ventaja. No, mira, de hecho estos proyectos que nosotros, digamos, ejecutamos o implementamos a nivel mundial son apoyados normalmente por donantes. Estos donantes pueden ser USAID, por ejemplo, el gobierno americano, o el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo. Últimamente los mismos gobiernos, el gobierno mexicano, el gobierno ecuatoriano, el gobierno colombiano, a través de Banca de Oportunidades, nos ha dado, y valga la redundancia, la oportunidad de transmitir más que recursos, los conocimientos, las experiencias, los modelos, productos, servicios, herramientas, estrategias, políticas, procesos, que pueden hacer este cambio en las entidades, ¿no es cierto? Y cambiando las entidades, cambiar la manera de hacer servicios financieros, sobre todo en zonas rurales. De zonas rurales, yo quiero trasladarnos a un aspecto que me parece bastante interesante y que muchas veces en el cooperativismo se trata como de sacar el cuerpo. Es hablar del movimiento cooperativo internacional. Uh-huh. Y cuando hablamos de movimiento cooperativo internacional, no estamos hablando de un movimiento político, sino de un movimiento social económico. Digo primero social y luego económico. Correcto. Ustedes en Woku, ¿cómo visualizan el movimiento internacional cooperativo? Bueno, pues mira, yo creo que eso para mí es una de las preguntas más fáciles que has hecho. En el Woku nosotros pensamos primero en las personas, cómo debe ser el modelo cooperativo. Primero las personas, después el resto. El capital, los productos, los servicios, pero primero las personas. Entonces, en ese sentido, el Woku, que ahora tiene, digamos, aliados en más de 100 países, se ha puesto una meta, que es llegar al 2020 a incluir 50 millones de nuevos asociados en el movimiento cooperativo internacional. Y eso implica, entonces, la parte social, ¿verdad?, que es el número de personas incluidas, y por el otro lado también la parte económica, porque las cooperativas tienen que tener este pilar financiero bien administrado, con prudencia, con el objeto de poder dar mejores servicios en el futuro a sus asociados. Entonces, básicamente, digamos, esa es la balanza, y lo que busca Woku este momento, digamos, es compartir estos modelos, estas herramientas, y una visión importante que es no olvidarnos de que hay un segmento de la población joven, niños por supuesto, pero jóvenes ahora, y digamos más jóvenes de 18 a 35 años, que están entrando a los servicios financieros y que son un gran mercado para las cooperativas, antes que otro tipo de entidades, ¿no? En una encuesta que se hizo en uno de los foros de Woku se compartió, uno de los consultores compartía una encuesta y decía que los jóvenes de 18 a 35 años en el mundo en general preferían ir al dentista que ir al banco. Imagínate eso. ¿Es por qué? Por las distancias, las colas, los costos, las barreras, las políticas que hemos hablado aquí, que nosotros pensamos es una excelente oportunidad para las cooperativas, porque podemos hacer nosotros servicios financieros, costos razonables, con buena calidad, digamos con buena tecnología, ¿no es cierto? Y aprovechando todo esto que hemos estado hablando. Muy inteligente la respuesta de que es la pregunta más fácil para tú manejar la respuesta al estilo Woku. ¿Y cuál es el estilo Woku? El que me estás explicando. Manejar primero por la gente, que desde luego ahí es donde está la ganancia de ustedes. Sí, no, al final es eso. Mira, nosotros lo que somos es un asistente técnico, llamémoslo así, o un consultor o un asesor para las cooperativas.
Ese, digamos, es como nuestro primer énfasis en la parte de desarrollo que tenemos. La parte, por supuesto, de lobby, gerencia política es otro tema, pero en la parte de desarrollo es justamente esto, ¿no? Compartir con las cooperativas nuevas maneras de hacer las cosas para poder llegar a más gente de una manera, digamos, de la mejor manera, con calidad, le llamamos nosotros así. Muchas gracias, Oscar, muy amable. Gracias, Gwen. Por bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, la entrevista con Wilton Rizo.